Hola a todos, mi nombre es Gabriela Salvatierra y en el marco de la práctica profesional les presento mi trabajo titulado Plan de mejora basado en el People Analytics para la gestión de recursos humanos en una empresa comercial. La modalidad de este trabajo es la aplicación de conceptos y técnicas de administración en situación laboral o ambiente real. Mi tutor es el profesor José Humberto D'Arterio. Una pequeña introducción de lo que es la empresa, a la cual he denominado La Mentora S.A. Es una empresa que se dedica a la comercialización de productos electrodomésticos, todo lo que tiene que ver con heladeras, lavarropas, microondas, licuadoras, etc. Cuenta con 16 sucursales distribuidas en la provincia de Tucumán, dos en la provincia de Salta y una en la ciudad de Santa María, Catamarca. Cuenta con una dotación de aproximadamente 250 personas. Este trabajo se centra en el área de recursos humanos, la cual, como primera observación, noté que no contaba con un sistema de gestión para dichas tareas, por lo que se almacenaba la información en planillas de Excel. Y a su vez estas planillas eran escasamente analizadas, por lo que el trabajo de investigación se basa en la poca relevancia que la gerencia de talento y desarrollo le da al análisis de los datos que se recolectan del personal. Como preguntas de investigación se planteó cómo el People Analytics puede contribuir a la investigación, cómo se relaciona la información obtenida en el análisis de la base de los datos con el ambiente real, qué aspectos se pueden mejorar con la gestión de recursos humanos a partir de la información obtenida. A partir de esto se definió el objetivo general, que es identificar a través del análisis de los datos aspectos a mejorar que contribuyen a la gestión de recursos humanos. Y como objetivos específicos se plantearon, por ejemplo, unificar la base de datos para un análisis integral de los mismos, corroborar la información obtenida con el ambiente real para determinar si existe alguna relación y proponer un plan de acción para tratar los aspectos a mejorar que se identificaron. En el marco teórico hago mención sobre algunas citas de los autores que he utilizado para este trabajo, como lo son Fitsens y Mattox, Cravino, Pix, y antecedentes, dos en realidad, que son el primero en base a un trabajo que se realizó a la empresa, y el segundo basado en la temática en sí, que es el beneficio del People Analytics en proceso de gestión del talento humano. Como marco metodológico utilicé un enfoque mixto. Entre los diseños se eligió el etnográfico, estudio de caso y el explicativo secuencial, en el cual primero se abordó todo el enfoque cuantitativo para luego pasar al enfoque cualitativo. Entre las técnicas de recolecciones de datos se utilizó la observación directa, en algunos casos participativa, puesto que yo trabajo actualmente en la empresa, y la revisión documental, en la que se basó para el análisis de la base de datos, y por último las entrevistas personales. Como técnica de análisis de datos se utilizaron las tablas dinámicas para la visualización de algunas bases del Power BI, y por último el RStudio, que es un programa estadístico para el cual se utiliza también la visualización de los datos y el procesamiento de algunos para la aplicación, por ejemplo, de análisis multivariante. Entre las bases de datos utilicé para este trabajo una que denominamos novedades GESPER, en las cuales se almacenan los datos correspondientes a las novedades que pasan luego para el proceso de liquidación. En esta se contemplan las licencias, tanto que sean por enfermedad, licencias legales, ausentes, entre otras. Tomé para este análisis las licencias desde el 2018 al 2022, lo que es aproximadamente 5 años. Y como se puede observar, estaban divididas en solapas. Cada solapa significaba un mes de dicho año, por lo que se procedió a hacer una unificación de esa base, de esas hojas, en una única para poder trabajarla. Se tipificó los motivos de las licencias de acuerdo a los comentarios que cada persona que iba cargando para poder tener una unificación de los mismos. Se hizo una revisión de los datos faltantes para ver si a través de otras bases de datos se los podía completar, y se codificaron los legajos que no correspondían con el mismo número de legajo del personal, sino que se crearon unos nuevos a partir de este análisis. Luego se procedió a completar con datos relevantes esta base, como lo fue el sexo, la fecha de nacimiento para calcular la edad, la fecha de ingreso para calcular la antigüedad.
Luego se procedió a hacer una visualización de los datos a través del tablero de Power BI, en el cual en la parte superior, por ejemplo, tomando datos del año 2018 y 2019, como lo fue la prepandemia, se pudo visualizar que, por ejemplo, en el mes de junio presentó la mayor cantidad de licencias por enfermedad, 37 en total, de las cuales 16 fueron, por ejemplo, por gripe, lo que es consistente, digamos, con la estación. En el gráfico de abajo, por ejemplo, se tomaron la cantidad de días de licencias con respecto a los tipos de puestos, lo que en mayor medida, las dos mayores, digamos, que representan casi un 50%, digamos, de la cantidad de días de ese periodo, resultaban de los vendedores y de los auxiliares de las sucursales. Y como último gráfico de análisis se tomó este cuadrito, en el cual representaba el tamaño del cuadro, representaba la cantidad de días con las que las personas habían tenido su licencia, en este caso por ART, y cuál era el motivo. Por ejemplo, el cuadro más grande significa que esta persona, de acuerdo al tipo que fractura de codo, tuvo un total de 178 días aproximadamente de licencia. Como segunda base de datos utilizamos las fichadas, en las cuales al exportarla de la base de datos propia, digamos, del sistema, en este caso sí se utiliza un sistema, digamos, para este control, para este registro. Al exportarla en Excel nos la tira así como en la figura 5, y haciendo un pequeño proceso se logró esta, en las cuales se contempló el horario de entrada, los desvíos y los retrasos mayores a 10 minutos, y la revisión de justificaciones de llegadas tardes en el caso de que éstas hubieran estado preavisadas y autorizadas, digamos. Entre los primeros hallazgos se tomaron en cuenta, aparte de estas llegadas tardes de esta segunda base de datos, se encontraron también patrones de conducta. Algunos patrones de conductas con el análisis de los meses subsiguientes, porque no se realizó solamente en un mes, sino que fue secuencial, digamos, y acumulativo, se correspondieron a identificar patrones de conducta en las cuales algunos mejoraron y otros no, por lo que se procedió a hacer seguimientos y correcciones o llamados de atención en caso de ser necesario. Otro de los hallazgos fue los acuerdos personales, que se lograron identificar de acuerdo a estos análisis, que por ejemplo tenían algunas personas. Por ejemplo, personas con una antigüedad considerable tenían, por ejemplo, un día libre a la semana. Otro de los hallazgos fue la salida después de hora, que en algunos casos representaban 2 o 3 horas después, digamos, del horario normal de salida. Se procedió a un análisis para saber a qué se debía, y era porque el camión que abastece las sucursales llegaba después de horario, lo que debían, digamos, las personas quedarse o bien volver temprano para estar en esa actividad y poder ayudar a la descarga del camión. Otra de los hallazgos fue las llegadas tardes colectivas, en las que se presentó, por ejemplo, en una sucursal la mitad de la dotación llegó tarde y eran atribuidas al encargado por su apertura tardía a la sucursal. Las medidas que se tomaron en los patrones de conducta, como se mencionó anteriormente, fueron el seguimiento de acuerdo a los 2 meses posteriores para ver si su conducta mejoraba o no, y en el caso de que no, se procedía a medidas disciplinarias, digamos. Entre los acuerdos personales se tomó la medida de documentarla para archivarlas en el legajo, documentarlas vía mail con la autorización del supervisor o del encargado. Las salidas después de hora, en estos 2 últimos puntos sí se tomaron medidas considerables, puesto que, por ejemplo, para la salida después de horas se realizó el programa de compensatorios, que está desarrollado en el trabajo, en el cual uno de los encargados, el primero que participó, se le va a realizar una entrevista para corroborar y para diagnosticar y describir cómo ha sido este proceso, digamos, en la implementación de este programa de compensatorios.
y una segunda entrevista al encargado de las llegadas tardes colectivas para también describir y entender cómo ha sido el proceso desde las primeras llegadas tarde y los posteriores meses, cómo fue la relación y el ambiente laboral en el que se vivió. Si bien este trabajo no está concluido aún, porque las entrevistas todavía no se realizaron, queda a disposición por cualquier consulta que pueda surgir. Muchas gracias por su tiempo.